Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio donde vamos a poner las cartas sobre la mesa a partir de esta semana. Cada martes nos vamos a reunir aquí para tratar temas y asuntos que a todos ustedes les interesan y que van a tener la posibilidad de contarnos y de hacernos esas cuestiones o esas preguntas que ustedes quieren que por lo menos intentemos darle un poquito de luz o de ayuda, o que por lo menos veamos qué soluciones podemos dar a todo lo que nos preocupa en nuestra capital, y en algún momento incluso se hablará también de lo que afecta a la provincia. Prácticamente son los mismos temas los que a todos nos preocupan y nos inquietan, y desde hoy, cada semana, yo agradezco que nos acompañen y que sigan participando con nosotros. Como bien hemos dicho y han visto ustedes, tenemos 4 invitados en esta tertulia abierta y entre amigos, por así decirlo. Empezamos por Carmen González, portavoz del Partido Socialista, del PSOE. Muy buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes. Salvador Fuentes, viceportavoz del Partido Popular, bienvenido. Buenas tardes. Muchísimas gracias. A vosotros siempre. Eugenio Rosa, del Consejo de Movimiento Ciudadano. Muy buenas tardes. Manuel Ortega, de la Asociación de Vecinos La Palmera. Muchísimas gracias. La palabra. Muchísimas gracias también por acompañarme y por estar aquí. Hoy vamos a tocar un tema importante, un tema que todo el mundo conoce, y es que el 15 de junio de 2018, hace 6 meses aproximadamente, el informe de Urban Audit nos dejaba la noticia de que entre los 15 barrios más pobres de España se encontraban 3 barrios de nuestra capital. Asociación, o sea, la parte de Azahara, Palmera, Polígono Guadalquivir y el sector sur, concretamente la zona de Palmera en 5ª posición, Guadalquivir en 6ª posición y el sector sur en 11ª posición. Por hacer una media, con una renta media de 6.012,86 €, aproximadamente unos 500 € al mes, con lo que viven, según ese dato que nos aporta el INE, cada familia. Hemos hecho un pequeño vídeo, hemos mandado a nuestro compañero José Antonio a que pregunte por esta situación, para ver los vecinos que si lo ven real o no lo ven real, y esto es lo que nos han contado. Pido a todos ustedes que estén pendientes porque alguna pregunta también se cuece por ahí. Nos encontramos en uno de los 3 barrios incluidos dentro del ranking de los más pobres de toda España, concretamente aquí en Córdoba, en el barrio del sector sur, situado en el margen del río Guadalquivir y siendo una de sus avenidas, la de Cádiz, en esta que estamos, una de las principales vías de entrada y escaparate de la capital cordobesa. Nosotros nos hemos quedado con los vecinos de este barrio para que nos cuenten de primera mano cómo se vive aquí, y además le vamos a dar la oportunidad de que trasladen sus inquietudes a los políticos que hoy están con nosotros en nuestra mesa de debate. ¿Por qué cree usted que el barrio del sector sur está incluido dentro del ranking de los más pobres de toda España? Porque nos tienen abandonados de todo, de sanidad, de barrio, de arreglos de carreteras, de pasos de cebra en los colegios no hay ninguno, que le ayudan a la gente joven, con sus niños lo echan a la calle como perros, y eso no es derecho, que le den una oportunidad de vivienda, como todo el mundo. Pues la verdad es que me parece penoso porque, según tengo entendido, son ya 40 años que estamos clasificados dentro de los más pobres de toda España. No sé si es el segundo, el cuarto. Llevo viviendo 40 años y esto cada vez está peor, cada vez hay más gente de fuera, con todos sus derechos, con todas sus cosas, y los demás vamos cada vez para atrás. Este barrio es como todos los barrios. Hay gente buena, hay gente mala, pero yendo por tu camino, ¿sabe usted? Yo hasta hoy no tengo ningún problema, yo vivo con mi madre que cobra la paga no contributiva y de eso comemos. Con tanta crisis como hay, tantas cosas, pues que la gente que va a decir, pues a robar o a hacer cualquier cosa o a vender, por el simple hecho de que se necesita el dinero para comer, para vivir, para que este barrio es un poquillo, hablando claro, conflictivo, porque es verdad que es conflictivo.
se quieren mudar muchísima gente por ese motivo, porque aquí hay de todo, como ha dicho mi compañero, pero también hay mucha gente que es mala y va a maldad. Hay partes del barrio que sí que hay más necesidad y más pobreza quizás, pero bueno, a lo mejor en otras partes no veo yo tanto como para ponerlo el primero, ¿no? Hay otros barrios que yo veo que están quizás más, no sé, son más humildes o tienen menos capacidad de lograr el trabajo, no sé. ¿Tú estás alguna vez a los políticos de la capital visitando estos barrios? Yo no. Yo no lo he visto más que una vez a Sandokan en el mercadillo. ¿Cree que deberían de involucrarse más con estos barrios que están en las periferias? Pues sí. Lo mismo que están en el centro, en todos los sitios. Este barrio es igual que todo, porque vivimos personas. La zona de los vikingos, zona de las manzanas, pueden arreglar y poner más parques, más cosas aquí. Para los chiquillos sobre todo, más arreglo. Trabajo para los jóvenes, yo diría que el futuro que nos espera es muy duro, la verdad. Porque aquí trabajo, aquí con la crisis que hay, trabajo va a haber muy poquísimo, nada. Particularmente que hay gente muy necesitada, mucho, que no tienen trabajo, no tienen para pagar bueno, mis cuñados, su hermano es un ejemplo de que no perciben nada, no tienen ningún subsidio, no tienen nada. El barrio de Palmeras es uno de los principales escaparates que tiene la capital cordobesa, y es que en su zona de la periferia se encuentra la carretera A431, una carretera que une Palma del Río con Córdoba y que bueno, es una de las vías por donde más vehículos circulan de toda la capital. ¿Cuántos kilos de alimentos se reparte cada vez que se abre esta puerta? Pues mira, todos los kilos que hay. Y ahora pues ha venido un poquito más de alimentos y repartimos más. ¿Cuántas familias vienen cada semana a recoger alimentos? Pues cada semana viene, por ejemplo hoy tenemos a familia 23. El martes tuvimos a 21. Unos 40 o 45 cada semana. ¿Cuál es la situación que hay realmente en vuestras casas? Mucha pobreza. Mucha pobreza, sin trabajo y sin alimentos para la casa. La situación que se vive hay mucha pobreza, porque hay muchísima. Estamos pidiendo, hay mucho paro, no nos dan trabajo porque echamos papeles, echamos currículum, echamos cosas y seguimos parados. Es que es todo, es que estamos dejados por las manos de Dios. Esta es la visión que nos dan una serie de vecinos. Hablamos con más, hemos intentado poner un poquito de orden en todo esto. Había muchas más aportaciones también en este vídeo. Es cierto que la visión general que se da es que las tres zonas de las que hemos hablado no están viviendo, o por lo menos para ellos su apreciación es que es cierto, que lo que nos dan los datos de Urban Audi son ciertos. Voy a dar el turno a Carmen para que nos haga una apreciación de lo que ha visto y de cómo está la situación y qué se opina sobre esta auditoría. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de que podamos estar hablando de temas tan importantes para nuestra ciudad aquí en esta mesa. Espero que tengamos más oportunidades para tratar también distintas iniciativas. Y respecto a los datos que se manejan, bueno, una realidad de Córdoba, son los números, son las cifras y es lo que los vecinos viven en sus casas. Eso es imposible decir que no es cierto. Desde que la crisis estalló allá por el 2008, es verdad que la crisis, o sea, la brecha que había entre Córdoba y ciudades de su entorno dentro de nuestro estado existía, pero es que durante la crisis se ha ido agravando. Y esa misma brecha existe dentro de la propia ciudad, entre los distintos barrios. Vemos que si miramos la renta que hay en los distintos barrios, vemos de los barrios más pobres esa renta cada vez menor y en los barrios que se puede considerar más ricos, que tienen las rentas más altas, han sido más altas. Y eso es lo que no debemos de permitir que sea así, porque para que todos podamos sobrevivir tiene que haber un equilibrio entre las rentas, donde al menos todos tengamos lo mínimo necesario para poder sobrevivir con dignidad. Yo lo que entiendo, desde el Partido Socialista entendemos, es que lo que tenemos que garantizar desde las administraciones, y es lo que ponemos nuestro empeño, es garantizar la dignidad
de las personas. El derecho a la dignidad es lo más importante, y en eso es de lo que las administraciones tenemos que unir nuestros esfuerzos, y es en lo que, bueno, desde que llegamos al ayuntamiento hemos intentado poner el foco de las políticas en las personas y el incidir directamente en los problemas más inmediatos que tienen, el acudir a los problemas de vivienda que pueden tener, el garantizar unos derechos, unos recursos básicos que puedan tener, o desde luego las ayudas de emergencia que puedan sufrir por unas circunstancias especiales, el que puedan ser atendidos lo más rápido posible. Hay que sumar más esfuerzos, sí, muchos más. Y desde luego lo que sí tenemos que tener la administración es responsabilidad suficiente como para no entrar en guerra, sino al contrario, el apoyarnos los unos a los otros para al fin y al cabo resolver los problemas que tienen los ciudadanos. Correcto. Salvador Fuentes. No, yo me quedo con la frase que decía esta última señora de Las Palmeras, que estaba ahí con Pepa, la presidenta de Cáritas. Están dejados de la mano de Dios, ¿no? Yo creo que ahí tenemos todos una responsabilidad política muy grande, tenemos que asumirla, porque no hemos sabido tratar la pobreza. Creo que no tenemos, yo creo que autoridad moral para cuestionar nada de lo que está pasando en esos barrios, porque la situación es extrema. Y independientemente de las estadísticas, que lo sufren todos, hay que estar ahí. Hay que estar en Las Palmeras, hay que estar en Guadalquivir, y yo creo que aquí hay un problema principal y grande, que es el empleo. Si la gente no llega a final de mes porque no tiene unos ingresos medios, no puede sustentarse. A partir de ahí, hay un deterioro industrial de la ciudad muy preocupante, con unos niveles de paro alarmantes, y eso genera un desgaste, y eso genera, pues como digo, el hecho de que comentaba el chaval que estaba ahí sentado, que muchas veces expulsamos a esos chavales a delinquir porque no llegan a final de mes. También es verdad que, como decía la señora del sector sur, no todo es igual, ni tampoco podemos estigmatizar a esos barrios, porque hay también bolsas de pobreza en otros barrios que presumen ser ricos. Sí, sí, digo porque es que, cuidado con eso, porque podemos hablar de Palmera, podemos hablar de Guadalquivir, de Distrito Sur, pero también es verdad que hay bolsas de pobreza en todo lo que es la red de la ciudad, como en otras ciudades tampoco, pero el caso nuestro es muy especial. Tú comentabas antes 580 euros, es 4 veces 501, menos, 4 veces menos de la renta media española. Estamos hablando de 6.000 euros cuando la renta media es 20.000 euros la renta andaluza, no la española, que es muy superior. Con unos indicadores de abandono escolar muy preocupantes, ahí han salido fachadas de organizaciones ONG que están haciendo una labor encomiable, y aquí hay 2 de ellos, encomiables, se están dejando alarmas en sacar del agujero o del pozo a muchas familias. Es decir, yo creo que la sociedad, desgraciadamente en Córdoba, va muy por delante de las administraciones, que están dando ejemplo diariamente, colectivos, ONG, la Iglesia, que está haciendo cosas que las administraciones no estamos haciendo. Luego yo, la primera conclusión, no hemos sabido tratar la pobreza, esto no es cuestión de milagro, la pobreza no se va a erradicar de la noche a la mañana. Pero tampoco los casos, se llega a la pobreza de la noche a la mañana. Eso es, pero que por los una casos, dejadez en el tiempo, ¿no? Yo creo que se ha ido deteriorando, y el caso de Córdoba es muy significativo, porque estamos hablando, como tú bien comentabas, de 4 barrios de los 15 más pobres de toda España. Algo estaremos haciendo mal todos, ¿no? Yo creo que aquí la conclusión es, no hay, creo que desde el punto de vista público y político, autoridad moral para reclamar absolutamente más esfuerzos de lo que están haciendo los ciudadanos. Tampoco podemos cometer el error de estigmatizar a esos barrios, y sí es verdad que hace falta un plan con urgencia, pero no un plan de parche y medidas calientes, sino un plan estructural, y eso es un problema de ciudad, no es un problema de barrio. Si nosotros tenemos que rearmarnos y ser lo suficientemente responsables para implicar aquí a todas las administraciones. Primero y principal, la economía, el empleo. Yo soy de la opinión que hay que dar más caña de pescar que pescado, pero mientras que no llegan las cañas tendremos que buscar una renta ahí mínima. Seguridad, los colegios. Y yo creo que hay colegios en Córdoba como Gloria Fuerte, que los profesores están haciendo una labor increíble, aquí al lado, ¿no? Es decir, yo creo que, insisto, desgraciadamente la sociedad va muy por delante en cuanto a paliar en lo que puede un drama que nos tiene que preocupar a todos, y mayormente a los políticos, e intentar que todas las administraciones vayan remando al mismo son, escuchándolos a ellos, porque muchas veces no es cuestión de dinero, que también, es cuestión de que los alquileres velen por el estado de las viviendas, que evitemos que la gente ocupe de forma mafiosa viviendas que otros tienen el deber
o el derecho de ocupar con rentas menores, que revisemos hasta dónde llegan los recursos, porque yo hablaba con Pepa, muchas veces tenemos que velar por el dinero público para que vaya orientado a esa vivienda digna, crear un empleo o intentar volcarnos en formación profesional. Hay gente que tiene muy buenas habilidades y no ha estudiado, recuperar aquí esos ciclos, lo que está haciendo el Luis de Góngora aquí en el sector sur, es decir, gente que no tuvo la oportunidad de salir adelante y que después tiene habilidad. El reciclaje. ¿Por qué? Porque dentro de esas habilidades. Es jardinero porque tiene arte, ¿no? Entonces, ver hasta qué punto puede llegar el tercer sector, porque el tercer sector está haciendo muy buena labor. En definitiva, estos señores que se dedican a sacar a gente del drama de la droga es porque muchas veces la culpa la tenemos nosotros, porque hemos dejado a esas familias desestructuradas que no pueden hacerse cargo de sus hijos y los hijos acaban mal. En definitiva, construir viviendas de otro tipo. Yo no soy partidario de esas viviendas que son guetos y contribuyen a cerrar mucho más la pobreza. En definitiva, y sobre todo, y acabo, porque no quiero extenderme mucho, escuchar a Chache, a gente como a ellos, que están en el Tajo, o como Pepa, que está en Las Palmeras, allí en Cáritas, y sobre todo ser muy beligerante, y aquí me da igual lo que piense la gente, con la gente que de forma delincuencial está intimidando a miles de familias. Especula con viviendas y además... Es muy triste que Palmera o Guadalquivir esté atemorizada con gente muy honesta y muy digna por 4 delincuentes, y con eso tenemos que acabar. Eugenio, tu visión desde bueno, la visión más cercana, igual que la de Manuel Ortega. Dos tipos de visiones, una porque soy vecino de uno de esos barrios y la otra porque soy miembro del Consejo de Movimiento Ciudadano, donde llegan las reclamaciones de todos los barrios. Y difiero de los políticos, y lo tengo muy claro, por una razón. Mientras que en estos barrios no se aborde la cuestión de la exclusión y la pobreza, y no es cómo se llega a la pobreza, es que estos barrios nacieron ya con la pobreza. Estos no están en riesgo de exclusión, estos ya nacieron excluidos. Mientras eso no se aborde de una forma coordinada por todas las administraciones, no hay solución. Difiero en que la prioridad sea el empleo, porque la gente en estos barrios tiene menos papeles que la libre. El 69% están dentro de, son gente con fracaso escolar, no tienen el título a eso. Hay que formarlos, hay que construir una sociedad nueva dentro de estos barrios, sin que se caiga la que hay. Es decir, hay que empezar por abajo con un proyecto educativo diferente para una situación diferente y llegar, para sostener lo que hay en estos momentos, a un proyecto formativo real y que dé respuesta a los barrios y ir dotando a la gente de papeles. Cuestiones, como se ha dicho, las encuestas dejan mucho que desear. A mí no me pueden mezclar, y cuidado, que hay otros datos que han salido después, otra encuesta que ha salido después, que habla de que el sector sur es el segundo barrio más pobre de Andalucía, que esto es dato del 2018 de la Asociación Española contra la Pobreza y Exclusión. Cuando se hace una encuesta y no se hace una encuesta localizada, queda muy lejos de la realidad. Es decir, encuesta de Palmera que antes has mencionado, habla de Palmera y Azara. La renta per cápita de Azara está muy por encima de Palmera, con lo cual, al sacar la media, de Palmera sube y la otra baja, con lo cual es engañoso el dato. Pero yo puedo asegurar que estos barrios están todavía peor de lo que dice la encuesta. En estos barrios la renta per cápita está por debajo de los 2.000 euros, por debajo de los 2.000 euros anuales, me refiero. Y tengo datos, y hay datos que lo demuestran, aparecerá en su momento. El problema del desempleo. El problema del desempleo es un problema generado de siempre. Por poner un ejemplo, Palmera, cuando yo llegué a Palmera, pues en el año 63, y he vivido toda mi vida allí. Palmera, cuando se creó Palmera, estamos 139 familias, quedamos 14. De las 139 primeras. Y no es que no hayamos ido, es que la propia exclusión nos ha ido encerrando en nuestros barrios, casándonos unos con otros y acabando emparentados prácticamente todos los vecinos del barrio, de alguna manera, con lo cual es mucho más difícil abordar algunas veces ciertas cuestiones que en Palmera concretamente se están abordando. Pero hablando de las políticas en general que se están empleando en los barrios, ¿el sur dónde está? ¿Los vikingos, como se ha dicho, por Guadalquivir, o la ribera, la zona turística? Se vienen haciendo inversión y trayendo cultura y otras cuestiones a la ribera, y siempre se queda fuera la zona del sector sur y la zona de Guadalquivir. Siempre se queda fuera, no hay inversiones.
En cuanto a las organizaciones del tercer sector, bueno, yo difiero que una gente que vive de la exclusión tenga su intención de acabar con la exclusión, quizás mejorarla, pero acabar con ella, difiero mucho. Y lo más importante, las medidas que se ponen en estos barrios en marcha, si hoy hiciéramos un estudio de cualquier barriada de Córdoba y se hubiese hecho un estudio en su momento antes de la crisis, las medidas son totalmente planas, las inversiones no han servido absolutamente para nada. Y lo que ha empeorado con respecto a un año y otro, y esto lo digo con datos fiables, lo que ha empeorado ha sido los efectos de la crisis sobre estos barrios. ¿Por qué? Las medidas que se ponen en marcha no fructíferan. Pues la simple razón, no se cuenta con los vecinos, no se le pregunta a los vecinos. Nosotros cuando en algún foro tenemos que hablar del tema, contamos una anécdota. Usted me puede a mí traer un traje, el mejor traje del mundo, con la mejor tela del mundo y hecho por el mejor sastre del mundo, con toda su buena voluntad política, pero ese nunca va a ser mi traje, porque usted no va a tomar las medidas ni me va a preguntar qué con los trajes. Es un traje que usted ha hecho para mí, que a usted le sirve porque justifica su intervención en estos barrios diciendo, mira, al pobrecito, qué traje más bueno le he dado para que vaya a la feria guapo, pero yo no me voy a poner el traje. Y se encuentra la crítica a esa acción diciendo, bueno, es que siempre se lo diga lo mismo. También tiene solución, también tiene buena venta. Pobretón de los cojones que le regala un traje estupendo y no se lo pone y el desagradecido y ahí está y sigue con la ropa raja. Es decir, contar con los vecinos. Nosotros sabemos las necesidades que tenemos. Los barrios de Córdoba saben las necesidades que tienen. Cuando hacemos una visión de la realidad de los barrios, hablamos Palmera, Morera, Polígono que vi, porque de alguna manera tiene un tejido asociativo muy pequeño, y que salen de vez en cuando, pues sacamos la cabeza y levantamos la voz. Pero hay aquellas zonas como la calle Capitán La Riva, Ceuta, Melilla, esas zonas que están dentro de un gran distrito, que están ahí ocultas, que no tienen tejido asociativo y que no salen, ¿quién se acuerda de ellas? ¿Quién se acuerda realmente de esa zona? Así, hay que hacer un estudio más detallado y ver dónde más está. Contar más con los vecinos, contar más con la participación del ciudadano, que realmente, y lo demuestra el Plan Integral de Palmera, es que sabemos cuál es nuestra enfermedad. Como usted no puede a mí hacer un diagnóstico sin saber cuál es mi realidad. Usted no me puede decir a mí el comportamiento que o qué actividades ilícitas se llevan a cabo en mi barrio, o en Morera, o en otro, cuando el 75% de ese barrio está en desempleo y la gente tiene la mala costumbre de comer. La gente tiene la mala costumbre de comer. Usted no me puede decir las conductas sociales que se mantienen en estos barrios cuando el 69% tiene un fracaso escolar. Cuando se saca una candela en medio de la calle, porque es una cuestión educativa, y no se atiende en el mismo sentido que se atiende en otros sectores. Se le hace la vista gorda. Cuando no se reconoce la realidad de las etnias que conviven en ese barrio, cuando se atiende a todo el mundo, se atiende en el mismo rasero, nos estamos equivocando a la hora de actuar. Vamos a ser de verdad políticos, si tenemos vocación de serlo y de vivir, o de permitir que el pueblo viva. Vamos a escuchar al pueblo, que sabe muy bien lo que le pasa, que sabe muy bien cuáles son las soluciones. Y una cosa, no son barriadas en riesgo de exclusión, son barriadas excluidas desde que nacieron. Y eso hay que echar mano a la historia de cómo se han generado y de qué forma se han generado esas barriadas. Manuel Ortega, para concluir esta ronda. Habría una serie de puntos como cuestiones de orden que se llaman, ¿no? Cuando tú estás en una asamblea dices cuestión de orden antes de empezar. Primero había hecho mención a un estudio, pero ese estudio no es que sea irreal, es que si tú coges la madera, la metes con la renta del brillante, evidentemente Moreras tiene una renta alta. Entonces ese estudio está, digamos, desvirtuado en cuanto a indicar cuáles son los niveles de pobreza de la ciudad. La zona sur es toda la zona sur, la que está dentro del estudio. Si analizamos el estudio que se hace sobre barrios vulnerables, resulta que La Moreras presenta el único barrio que presenta un grado alto, por lo que están comentando el compañero de que Palmeras te la mezcla con Azahara. En definitiva, existe pobreza, pero también habría que decir que cuando
como miembro de Acto Futuro, comentarlo también, que en el año 97 se firma un convenio para un programa de desarrollo social, es decir, que las cosas están inventadas, o sea, que no nos tenemos que inventar nada nuevo porque ya hay experiencia y ahí está la hemeroteca de cómo se consiguió cambiar la realidad tanto de Las Palmeras como de Las Moreras con esos programas de desarrollo social, implementando procesos de escuelas, talleres, de formación y empleo, porque el empleo es importante. Lo que pasa es que se trata de ver cómo sitúas el empleo. Si tú lo sitúas en un marco de formación, que una escuela, taller o un curso de experiencias mixtas, no es empleo solamente, es empleo con formación y a muchas personas que pueden tener capacitación. Dicho esto, de que hay estudios que hay que situarlos correctamente porque desvirtúan lo que se dice, también hay que tener en cuenta una cuestión. La pobreza no surge ni se crea ni aparece de la nada por generación espontánea. La pobreza que existe en Córdoba es la pobreza que genera una política de recortes que han traumatizado a toda la sociedad, que han conseguido que la deuda pública de este país, que estaba en un 60 y tanto, en un 70, se llegue casi a un 100%, es decir, que debamos todavía más, y eso se ha hecho a costa de recortes. ¿Eso qué ha significado esa política de austericidio impuesta desde la Unión Europea, desde la troika famosa esta, desde el Banco Mundial? Pues para aterrizar significa mucho más paro, más pobreza. Pero son 3 barrios solamente los que están en situación de pobreza en la ciudad de Córdoba, terminantemente falso. Y además con eso lo que conseguimos es dar el mensaje de decir, señores, los territorios prohibidos donde no se pueden entrar son este y lo estigmatizamos. La pobreza está en toda la ciudad. Si Córdoba tiene un 37,5% de población en riesgo de exclusión social y Córdoba tiene 330.000 habitantes, nos sale que más de 100.000 habitantes están en riesgo de exclusión social. Más de 100.000 habitantes no son los que viven en estos barrios, viven en toda la ciudad. Si utilizamos el último estudio de pobreza anclada, porque hay que decir los datos reales, Córdoba tiene un 45,2% de población en situación de pobreza anclada. Significa que la mitad de los 330.000 está en situaciones de pobreza anclada. ¿Qué significa eso? ¿Nos vamos al nivel de renta o nos vamos al nivel de, vamos a poner un caso paradigmático, un trabajador o una trabajadora pobre? Consigues trabajar, dice, qué bien, estoy trabajando. ¿Cómo que qué bien? Es que ganas menos de 600 euros, ganas menos de 500 euros y trabajando no puedes pagar ni el agua, ni la luz, ni el alquiler. El sistema es lo que hay que cambiar. Como es muy complicado cambiar el sistema, pues vamos a cambiar la realidad que tenemos en Córdoba. Aquí tenemos a los 2 partidos mayoritarios, digamos, del Ayuntamiento de Córdoba, los 2 partidos que además habéis gobernado durante periodos diferentes, que además habéis estado en instituciones, que habéis participado cuando se hizo el primer convenio en el año 97 con Acto Futuro, tanto Diputación como Ayuntamiento, que generó una serie de implementar en los barrios experiencias reales, a los que al Pleno se le ha hecho llegar una propuesta de moción para que un barrio de esta ciudad sea considerado área de regeneración y rehabilitación urbana, que es Las Moreras, que hemos estado con la feria medieval allí, pero hemos estado con la Edad Media en Las Moreras, con aguas fecales durante mes y medio. O sea, fijaros qué extremo llegamos, ya no llegamos al nivel de que si yo llego a acabar o no acabar, sino que vivimos unas condiciones de insalubridad potentes. Entonces lo que hay que hacer es afrontar esto. No vale para nada hacerse una foto a principio de la legislatura, todas las instituciones, con un plan en un barrio que se ha hecho bien poco o casi nada. Entonces el compromiso real no se trata de decir, bueno, ¿cómo ayudamos a los pobres? No. ¿Cómo ayudamos a los pobres? No. ¿Cómo cambiamos que el 37,5% de la población de Córdoba o el 45,2% de la población de Córdoba no esté en situación de pobreza? Y no son en 3 barrios. En estos 3 barrios lo que se hace es que se agudizan los datos. Por lo tanto hay que sentarse, ver cómo se trabaja eso y no con declaración institucional. Hay herramientas que son muy válidas, que están ahí. Y yo voy a poner una serie de ejemplos de, digamos, cómo no vamos a cambiar sistemas y podemos hacer medidas. El plan Emplea. El plan Emplea que viene ahora son 800 y pico, 900 puestos de trabajo, ganando 1.100 euros, 1.600 euros. Nosotros estamos planteando que queremos conocer esos perfiles porque estamos informando a la ciudadanía, a toda la ciudadanía, a través de nuestras páginas y redes de Facebook, le estamos informando, oiga, que viene el plan Emplea y si usted no tiene en el INE su oferta de demanda de empleo perfectamente clara, a usted no lo van a llamar del plan Emplea. Entonces sería bueno que cuando tengamos esta herramienta nos sentemos y articulemos un proceso de regeneración urbana, si queremos decir, porque eso sí puede romper la pobreza. Cuando hablamos del plan Emplea, hablamos del plan Integra, pero es que luego hay que llegar a un compromiso. La limitación que tienen los ayuntamientos para que no puedan invertir en personal y que no puedan invertir el superávit que tienen en crear políticas sociales, porque hay que pagar un déficit, que al final lo que hace es engordar, esa limitación se debe eliminar, porque lo que sí que habrá que fiscalizar es que se gasta el ayuntamiento el dinero, nosotros estamos de acuerdo, pero que el ayuntamiento tenga ahora problemas de que no tiene suficiente
porteros, o no tiene suficiente policía, o no tiene suficiente bomberos, o no tiene suficientes jardineros, o no tiene suficiente. Es otro debate. No, pero va ligado con la pobreza, porque si este ayuntamiento de Córdoba, que es el que más empleo puede generar en la ciudad, se encuentra en situación de colapso porque no puede contratar, te encuentras que Las Palmeras lleva 3 noches que se va la luz, a partir de las 10:30 a las 11:30. Se ha comunicado a la subdelegación porque eso va asociado con ciertos tipos de economía que existe en el territorio, pero es que hemos encontrado barrios que se han tirado no 3 noches, sino que se han tirado ¿Pero por qué noches. sucede eso? Porque yo me imagino que de eso está todo el mundo informado. ¿Por qué se va la luz durante 3 noches en Palmera? Veremos si esta noche no se va. Bueno, ya hay un transformador que sale ardiendo cada 2 por 3. ¿Pero por qué sucede pues, eso? Vamos a decirlo claramente. ¿Queréis que lo digamos? Sí, no por sabemos supuesto. exactamente la causa, pero claro, desde que le ha dado a la gente por los cultivos ecológicos dentro de los pisos, que le llaman interiores, dice, ¿y un interior qué es? Pues es lo que estamos hablando antes, es decir, en los barrios existe mucha población que es digna, que es trabajadora y que no participa en el desorden cívico, pero existe otro porcentaje de población que, como no hay una actuación contundente, pues utiliza las viviendas, que son viviendas sociales, se utiliza para fines que no son. Eso tiene una subida de tensión eléctrica que al final va al invernadero a hacer narices. Hay un tema importante, no sé si se va a tocar aquí, que es de los asentamientos, ¿no? Pero yo decir una cosa solamente y ya corto con esto porque, claro, esto es muy largo y nos enrollamos. Hay asentamientos en estos barrios existen ocupaciones de viviendas, ocupaciones de locales que son asentamientos, pero es que el colmo de la repanocha, para hablarlo en cordobés, es que te ocupen un local que estaba cedido a la Diputación Provincial, el local está ocupado, pero en el local hay negocio, allí no aparece salud y consumo para determinar cómo puede ser esto. Yo creo que, y creo que es así, que se puede llegar perfectamente y que de esto en el ayuntamiento se habla y que hay un consenso único y exclusivo en que hay que aportar medidas y soluciones a lo que se está viviendo. Yo estoy convencida, hemos oído, es verdad, no es solo estos 3 barrios, es el ejemplo que hemos puesto porque es los datos que daba el INE por basarnos en algo, pero es cierto que al ayuntamiento, concretamente con el plan de emergencia habitacional, llegan personas de todos los barrios. Es decir, se conoce que no son solo esos barrios, sino que llegan personas de todos los barrios y metemos en los barrios Ciudad Jardín, metamos zona centro, metamos Judería, o sea, es que no vamos a dejar ninguna zona porque, por desgracia, yo entiendo y así es y así nos llega a nosotros también, hay familias en todos los barrios que están sufriendo una situación complicada y compleja. Como bien has dicho, en estos barrios se agudiza. En estos barrios además se agudiza porque, como también habéis dicho, se llega a ciertos hábitos o ciertos negocios o ciertos cultivos, ciertas situaciones que los propios vecinos a lo mejor también se consiente o no se consiente. Porque si se sabe que existe, no sé. La responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas nunca puede estar en un vecino. Por supuesto que no. Individualmente, que cada uno la cumpla, pero es verdad que las situaciones que viven los vecinos de estos barrios, tú no puedes obligarle a un vecino que señale al vecino al lado por con el que tiene que no. convivir. No creo ni que deba. No, eso, vamos, desde luego que no. Tienen que ser, uno, las fuerzas de seguridad del Estado las que velen por el cumplimiento con el respaldo de las administraciones. Y yo ahí, evidentemente, por la parte, en cuanto a los gobiernos que ha habido de mi partido, yo sí digo que podemos hacer más esfuerzo y que tenemos que hacerlo. Pero que es verdad que no sirve de nada que nos señalemos de que tú cuando estuviste aquí no hiciste, sino lo que tenemos, y en eso creo que estamos de acuerdo, tanto vamos Salvador y yo y las formaciones que representamos, en que es un interés que tenemos todos, porque a toda la ciudad le va bien, si a todos sus barrios le va bien y a todos los ciudadanos van bien, porque al final acabarán consumiendo en los comercios, acabarán generando condiciones de vida que hará que el resto de la ciudadanía viva mejor, más tranquila y a todos nos irá bien. Entonces no creo, hasta ahora por lo menos en este mandato, que es en el que yo puedo hablar con más conocimiento, no ha habido nunca una disputa o un no ponernos de acuerdo cuando tenemos que hablar de cómo atajar los problemas de esta zona. Lo que sí es verdad, uno, hacen falta más recursos, y no hablo de económicamente, sino el poner todos los recursos que tienen las administraciones alineados con la voluntad de los vecinos. Y cuando decía Eugenio que no se cuenta con los vecinos, yo creo que también hay que poner en valor precisamente lo que sí se hace bien. Y si nace un plan integral en Palmera,
de voluntad de los vecinos organizados, autoorganizados, que se sientan en una mesa y deciden ellos mismos cuáles son las herramientas y los proyectos que pueden hacer que ese barrio arranque y que las administraciones solo tengamos, que lo único que tenemos que hacer es darle la mano para acompañarle. Esa buena iniciativa hay que poner en valor. Y hay que también poner en valor la cantidad de instituciones que no son administraciones que se suman a ese plan integral de Palmera, y lo que hay que es exportar las buenas iniciativas al resto de barriadas. Lo que sí es verdad es que Palmera tiene una idiosincrasia concreta en el que el Consejo de Distrito es mucho más amplio, abarca muchas más zonas, y es verdad que los vecinos de Palmera han ido trabajando casi que ellos solos, sin contar con el Consejo de Distrito, sino que ellos mismos, los vecinos, los colectivos del barrio, han hecho ahí un tándem y una burbuja donde ellos mismos se han apoyado los unos en los otros para sacar su barrio adelante. Y sería muy bueno que esa unión también la hubiera en otras zonas de la ciudad, pero, y reengancho con lo que dice Manolo, el no circunscribir la pobreza a ciertos barrios, porque no es real. Y de eso se viene cuando el último proyecto de fondo europeo, los fondos EDUSI son los que tenemos ahora, antiguamente el Urban. El último proyecto Urban fue el Urban Sur, que atacaba solo además a una zona concreta del Distrito Sur, y con esos fondos no se podía trabajar en el resto de la ciudad en ningún lugar, porque se pidieron en tiempos precrisis, donde la pobreza se concentraba, o aparentemente se concentraba en ciertas zonas, y se decidió que era el Distrito Sur, y sin embargo cuando en el 2015 pedimos los nuevos fondos europeos, viendo esta realidad de la ciudad, que la pobreza está mucho más extendida, no nos circunscribimos a ninguna zona de la ciudad, sino que los fondos EDUSI vienen para trabajar en el conjunto de la ciudad, porque si nos volcamos mucho en unas zonas podemos dejar desabastecidas otras tantas, y al final acabemos volcando los números de mejoremos una zona pero descuidemos otras, y hagamos que unos salgan de la exclusión y los otros sigan hundiéndose más, ¿no? Que otros vayan. Entonces entiendo que lo primero es el trabajo conjunto de todos, de la mano, compartiendo completamente lo que dice Eugenio, de la mano de los vecinos. No vale de nada el que las administraciones hagan superplanes en despacho, que luego cuando lleguen a la realidad no sirvan de nada. Creo que ese es un dato importantísimo, porque muchas veces quizás las propias herramientas, como decía Eugenio, los propios vecinos son capaces de dar esas herramientas que hacen posible que la gente joven se entusiasme con un proyecto, se entusiasme con un taller, le sirva para el día a día, y a lo mejor desde la perspectiva del despacho se ve muy interesante voy a poner un ejemplo, un taller agrícola no sé dónde, de cómo sembrar patatas, pero realmente a la gente joven pues a lo mejor eso no le atrae. Y si le pones un taller de mecánica, de arreglar cómo cambiar la bujía de una moto, que luego le va a servir para entrar en un taller a trabajar, pues tiene mucha más afluencia. No sé, quizás esa parte sí que es cierta que sea más interesante, y a la hora de contar con los vecinos, esa parte de escuchar, sobre todo en el plano de la formación, que yo considero, y creo que estamos ahí todos de acuerdo, que el plano de la formación y de la educación y aportación de esos valores a la gente joven para que consiga ponerse metas un poquito más altas de las que quizás en este momento se tienen, es algo de lo más importante. No, yo cuando quiera hablamos de Europa y hablamos de todo. La troika afecta a todos los países de Europa, pero Córdoba tiene más barrios que nadie en pobreza, y algo tendrás tú que ver, ¿no? O solo los políticos tenemos que ver. Yo voy a mirar ese convenio que tú dijiste que firmaste y vamos a evaluar cómo se gastaron esos recursos y si ha valido para algo, pero la realidad está ahí. Entonces yo creo que aquí estas cosas no se pueden afrontar con retórica. Yo creo que hay que ser más responsable y ver hasta qué podemos hacer todo, pero la retórica, yo creo que esa señora que salía ahí no está harta ya de retórica y de discurso, y lo que quiere es que nos involucremos todos. Y si yo he asumido mi parte de crítica, vamos a asumir nuestra parte de cuota de responsabilidad. También tendrás tú que asumir la tuya, con lo que has dicho y como lo has dicho, ¿no? Entonces yo lo que digo es que esto está muy bien, pero aquí alguien tiene que ir al resultado de lo que ha hecho. Sí, que estamos todos muy bien, que cada uno, y la culpa la tienen siempre los mismos, siempre las mismas faenas. No, hombre, no. Ahora se va uno a Palmera o te vas a Guadalquivir, y hay cosas que nos afectan a nosotros como ayuntamiento que están ocurriendo y que no tienen nada que ver con la troika. No tienen nada que ver con la troika. Y hay políticas y recetas para combatir la pobreza que han sido un fracaso. Y se han enterrado miles de millones de euros y no han servido para nada. Igual hay parte de lo que tú has hecho.
No sé si me explico, tendremos que evaluarlo. Digo, nosotros porque no hemos recibido vamos a mirarlo, subvenciones. vamos a mirarlo. No, no, vamos a lo mirarlo, miramos, vamos a mirarlo. Entonces, lo miramos. yo administro dinero público y con ese dinero público tengo que garantizar corregir esas desigualdades, pero siempre teniendo presente que tengo que hacer un esfuerzo muy grande para que la gente tenga su caña de pescar y su vivienda digna y que cada uno asuma su responsabilidad. Pero yo y tú, no se me explico, no venir aquí y que se recorte. Vamos a ver, si tú quieres un día hablamos tú y yo de recorte de deuda y de troika, pero ahora estamos en este tajo. Y eso es un fracaso colectivo que nos afecta a todos, desde el movimiento vecinal y los vecinos, a mí. Todo, y los medios de espérate, no, te lo voy a decir. Yo lo que te digo es que ahí están las palmeras, ahí está el polígono de Arquibí, y yo lo que estoy cansado de ir a sitios que me estén diciendo, sí, pero aquí seguimos igual. Luego algo habrá que hacer. Evidentemente. Pero vamos, que las soluciones que tú has aportado, pues yo creo que no van por el buen camino, porque hay una experiencia contrastada, luego tú no tienes toda la verdad para rogártela. Te lo digo porque has hablado con una contundencia que yo creo que hay que ser un poquito más humilde. Entonces lo que digo es que desde el punto de vista todos hemos tenido responsabilidades, pero algunos más que otras. Lo que tenemos claro es una cosa, que Córdoba tiene una de las tasas de paro más altas de toda España dentro de Europa, que los niveles de renta per cápita son muy inferiores a la media nacional, a la media andaluza y a la media de Europa. Totalmente. Que no tenemos empleo y la industria se cae. Y que el empleo es vital, te pongas como te pongas. Es decir, si yo no genero las condiciones para crear riqueza y empleo, esos chavales, porque no todo es culpa de esos chavales, ahí hay familias que están enterradas y asustadas por delincuentes. Y eso lo sabes tú como yo. Ahí vamos a reformar manzanas que te están diciendo gente que está ahí, que estemos muy encima de ellas, porque las destrozan después. Tenemos en lista de espera gente que tiene que estar ahí y están ocupando viviendas gente que tiene una renta media más alta que las que tienen el derecho a estar ahí. Y lo sabemos y no le ponemos remedio. Todos. Me explico, pero, todos. Entonces, todo el mundo sabe de y esta además situación. te digo una cosa, ahí hay colegios. Y no se pone remedio. Y colegios es lo que no podemos ser endogámicos. Que no podemos ser endogámicos. Entonces ahí hay colegios que están y no hay posibilidades, y te lo dicen, para que sigan adelante esos niños. Y la Junta de Distrito opina una cosa y las palmeras opinan otra. No sé si me explico. Y yo muchas veces, tú dices, bueno, hay fracaso escolar, algo estaremos haciendo mal. Hay violencia, algo estaremos haciendo mal. Luego esto es un tema de todo. Luego, si vamos a encarar bien este tema, vamos a contribuir entre todos a ver cómo mejoramos lo que no ha funcionado y cómo ponemos ideas encima de la mesa. Digo, para que no se convierta esto en... Lo que yo creo que aquí, ¿escuchar a los vecinos? Sí, pero los vecinos no tienen la verdad absoluta. Y eso lo sabes tú como yo, porque hay ahí casos de gente que ha salido adelante. A eso, y hay ahí una experiencia que es Estrella Sahara, que está haciendo cosas muy importantes. Y hay otros colectivos que están haciendo cosas muy importantes, y otros que no, como tú bien dices, que viven de la retórica, y no han hecho absolutamente nada, y le hemos dado dinero. Y yo estoy ya harto de retórica, como la señora que estaba ahí. Luego el tema de la pobreza, o lo hacemos con autocrítica, y vemos cómo se arregla un problema que no es fácil, sabiendo que somos en indicadores lo que más necesita urgencia, porque estamos ahora mismo de los últimos en todos los indicadores económicos y de empleo, y vamos a intentar cómo salimos del bache. Pero eso pasa por formación. Formación no superior, que yo quisiera yo, pero el tema de buscar fórmulas alternativas. Igual los talleres no funcionan. No sé si me explico. Igual estamos dando dinero a colectivos que viven de su sueldo y no proyectan nada a los que le hacen falta. No sé si, y de eso tenemos experiencia en todos sitios, y sabemos quiénes son. Luego, yo lo que digo es que el tema de los barrios hay que enfocarlo, y por supuesto yo el primero, una cosa que le escuché a Chache y a Eugenio en una mesa redonda, que ahí sí que hay que aprender. Proliberta, Cáritas, Chache, Eugenio, gente que está en el Tajo y que decía pero ¿cómo enfocar esto? Porque hay que mejorar las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos y cómo intentamos recuperarlo todo? Buscar un plan, hacer frente a ese plan y entre todos y pues, evaluar las cosas que hacemos. Pero no poner el foco en esos barrios, que también hay problemas en otros barrios. Vamos a buscar el equilibrio entre los barrios y sobre todo el que tenga ganas de salir adelante en la vida, que le demos esa oportunidad. Ese es mi único reto como político. Y evitar esas cortapisas que muchas veces le ponemos porque o bien no la conocemos o porque nos metemos en el tajo. Pero yo creo que hay que ser todo un poquito más
autocríticos e intentar entre todos, digo, al hilo de lo que comentaba antes María Ángeles, ver cómo arreglamos un tema que no es fácil. ¿Se puede llegar al consenso vecinos, políticos en su mesa con un plan y un proyecto viable que no sea el ahogamiento absoluto del ayuntamiento, por así decirlo, y que sí sea, por la otra parte, la parte beneficiosa de conseguir una estabilidad? No vamos a hablar de que nos convirtamos pasemos de 500 euros al mes a 3.500 euros al mes, pero sí una estabilidad media, una economía que nos permita esa dignidad a la que todos somos merecedores. Sí, vamos a ver, yo primero quería un poco situar un poco pues se nos está yendo unas manos y estamos yendo por derroteros que no debíamos porque son otro debate diferente, ¿no? Exactamente. Yo como miembro del Consejo Ciudadano, que es lo que represento en esta mesa, no voy a defender ni voy a hablar no voy a defender Palmeras concretamente como tal, aunque soy de ese barrio y me duele, y además soy uno de los miembros del equipo montado del plan integral que se ha presentado hace ya 3 años, que no ha avanzado lo que se tendría que haber avanzado y que las únicas administraciones que se han implicado algo más han sido las universidades, que a vista de lo que hay, en diferencia a otros planes integrales, pues las universidades aquí están incluidas y en otros sitios no. Creo que hay que dar un paso, una vuelta de tuerca y hay que apretar un poco más y se nos ha pasado 3 años sin llegar a eso. Eso por un lado. Por otro lado, yo voy a hacer un análisis y criminalizar a las familias, ¿vale? Con actividades que no me toca a mí ni controlar, que no soy yo el que tiene. Eso también me cuesta trabajo. Porque en una zona donde hay un 75%, y lo he dicho antes, un 75% de desempleo, en zonas y estos barrios, un 75%, un 70-75% de desempleo, la gente tiene mala costumbre de comer y de algo tendrá que comer. Y si esas actividades ilícitas vamos a quitarlas sin dar una alternativa, la gente de algo tiene que comer. La gente de algo tiene que comer. Y a lo mejor habrá que hacer la vista gorda, yo no sé, no es mi función. Ni es mi función juzgar, ni criminalizar, ni poner. Si somos capaces, la mejor solución para si somos capaces. La facilidad del dinero, el dinero fácil, el conseguir el dinero fácil al final acaba trayendo a ese mundo y acaba generalizando. Pero vamos a ver, estamos hablando de barriadas que llevan 40, 50 años en la misma situación que nunca nadie se ha preocupado por allá, absolutamente nunca. En barriadas donde no ha nacido pobreza, que es que la pobreza ya llegó con la gente de esas barriadas. Estamos hablando de planes de empleo a gente que tiene 3 dificultades, y estamos hablando de formación, yo he hablado de educación, además de la formación, y estamos hablando de planes de empleo. ¿Qué planes de empleo? Si es que la gente de estos barrios cuando sale fuera de la ciudad tiene 3 dificultades. 1, la profesionalidad no la tiene. 2, la formación no lo tiene. 3, el que cuando tú llegas a un comercio, tú tienes un comercio y quieres contratar a 2 personas de confianza, y te llegan 4 currículum, te llega una de Morera, otra de Palmera, otra del Naranjo y otra de Ciudad Ardí, ¿tú me vas a contar a mí qué 2 currículos vas a tirar a la papelera? ¿Me lo vas a contar? ¿Que lo he sufrido que he tenido que engañar para entrar a engañar y decir que vivo en Milarbaida para poder entrar a trabajar a los sitios? Y la prueba la tiene la mujer que defendió la moción del plan integral. Si es que es una tercera dificultad, si es que no somos capaces, de abordar el tema, y lo he dicho antes, de forma coordinada, no cambiar leyes, pero sí cambiar normas que rigen sobre educación, para dar otra visión de la gente que vive en estos barrios. No vamos a hacer. Me parece bien. Creo, ahí yo solamente nos queda muy poquito tiempo y casi nos vamos a abordar. Solamente discrepo en que en 40 años, es mi punto de vista mío, me hago responsable de lo que voy a decir, en 40 años son casi 2 generaciones con un plan de estudios como el que hay ahora, con programas de ayuda que hoy por hoy se siguen manteniendo y que quizá lo que ha fallado es que a lo mejor a la generación primera no se la educó de la manera que debía o no se apoyó, en este caso, para que las nuevas generaciones se integren en el estudio, en la formación, en un futuro. Quizá porque yo hoy por hoy de verdad me cuesta mucho trabajo y sé que lo hay. Sí, y conozco la zona de Palmeras, sé que lo hay, igual que conozco otras zonas, gente con 12, 15, 16 años que prácticamente no sabe escribir. Eso, en el siglo en el que estamos... ¿Tú crees que los planes de formación de la Junta que viene y en todas le piden el título a eso,
tiene posibilidad de formarse laboral pero si no cambiamos ese normas. asentismo escolar viene por algún lado. Vamos a situar las cosas. Yo, encantado de debatir cuando tú quieras, de retórica poca, porque se llama praxis. Decir dos cosas, por acentuar, nosotros no pedimos subvenciones, con lo cual podéis investigar lo que queráis. Es más, nos negamos... No investigar nada, ¿eh? No, Salvador, no me Creo que entiendes, no, si es breve... estamos es a 7 minutos, no, pero si es, hombre, pero esto hay que decirlo, es decir, venga. nosotros, además yo coincido en algunas cosas que has dicho ahí, te voy a explicar el tema, porque hay que analizarlo. En el 97 se firma aquí un convenio donde se dice, no queremos subvenciones, queremos desarrollar planes de proceso, es decir, sí se han hecho cosas. Lo que pasa es que cuando se consiguió llegar a un determinado nivel se cortó de raíz y luego viene el declive con la pobreza que se ha generado con la troika, que por eso el concepto. A ver, aquí voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú haces un curso sin certificación de profesionalidad que se hace, y ya está bien de hacer cursitos sin certificación de profesionalidad, eso no sirve absolutamente para nada, porque esa persona, si no tiene una certificación de profesionalidad, luego no puede desarrollar su trabajo, coincidimos, ¿no? Si aquí se hace un plan de empleo, que los planes de empleo, según la Junta de Andalucía, lleva asociado formación y certificación de profesionalidad, lo que pasa es que no nos lo hemos leído. Es decir, que a ti te contratas para emplear emplea se supone que si te pone, primero que te diseñe un puesto de trabajo digno, no ponerte a pintar árboles. Y voy a hacer sarcasmo para que se entienda. Es decir, esa persona, durante el tiempo de 1 año o 6 meses que está trabajando en el plan emplea, tiene que recibir luego un proceso de formación que pueda acreditarle una certificación de profesionalidad, con lo cual estamos trabajando en formación que es esencial. Te lo dice uno que hasta hace 2 años era maestro de educación permanente de adultos, que eso lo tengo muy claro, y además que tenía gala que en el centro que yo trabajaba en Las Moreras no era un geriátrico, era de gente joven, que se asociaba al centro de adultos con abuelitos. Aquí es tan fácil como que nos sentamos, digamos, ¿qué recursos tienen las administraciones? Este y este, que es que se va a poner en marcha, no estamos pidiendo que se pongan cosas nuevas, lo que se va a poner en marcha ahora, eso hay que complementarlo. ¿Y cómo lo complementamos? Certificaciones de profesionalidad, para permitir generar proyectos que realmente sean provocadores de empleo, es decir, lo que no podemos estar haciendo 28 cursos de peluquería, hombre, que ya estamos hartos, que ya nos pide todo el mundo. Perdonadme el sarcasmo, ¿no? Luego hay otra cuestión esencial. Nosotros como asociaciones en Actos Futuros y las asociaciones en las que estamos trabajando, defendemos el concepto de orden cívico. Porque entendemos que las ordenanzas están para cumplirla y que el desorden cívico nos perjudica a nosotros más que a nadie, ¿eh? Y por lo tanto eso hay que garantizarlo, y ahí es donde va lo de la troika, si no hay recursos, un poco de orden público. Y luego un matiz solamente. Yo vivo en San Lorenzo, estoy en una asociación que se llama San Lorenzo Existe. Estamos planteando que estos barrios tengan un plan de vivienda accesible. ¿Por qué? Porque la población se nos va de los barrios y encima se ocupan las viviendas. Mire usted, es tan fácil como coger a Lazaret, que pertenece al gobierno central, que no se ha hecho, se debería haber hecho, venga usted para acá, a los bancos que no quieren las viviendas, que las abandonan y las destrozan luego porque no hacen un seguimiento, es tan fácil como eso, ¿no? Vamos a sentarnos, ¿cuántas viviendas tienen los bancos malos? 200, ¿vale? Vamos a hacer un plan de vivienda asequible, con procesos de seguimiento con trabajo social, o sea que ideas hay como para desarrollar, porque además están ya puestas en marcha, lo único que nos tenemos que sentar y decir que eso no cuesta realmente dinero, porque ya está. Evidentemente ahora con los fondos de DUCI pues podremos implementar, cuando venga el plan famoso para la zona desfavorecida con esos 5 millones que fundamentalmente va para trabajadores y orientadores, nos estamos encontrando con un proceso. Hay un montón de asociaciones que se están uniendo en uniones temporales de empleo para presentar proyectos, para gestionar. Es un craso error, así no vamos a ningún lado. Nos tenemos que sentar y decir, dirigir y atacar cuáles son los elementos básicos. Orden cívico, empleo, educación, y atajar eso desde ahí. Primero el diagnóstico de la situación. Evidentemente. Y a partir de ahí buscar herramientas que hayan sido eficaces. Pero, exacto. Entonces, el tema de la vivienda, no vamos a entrar en un debate municipal, ni Carmen ni yo, porque no es para eso, estando Manolo aquí con Eugenio, si no procede, ¿no? Porque lo que yo sí digo es una cosa, es decir... No, íbamos a traer 4 conceptos de vivienda diferentes. No, por eso te digo, pero lo que está claro, pero sí tenemos una cosa ahí, que es lo que... Hace falta vivienda para los que están empezando y para los mayores que no pueden vivir en cuartos pisos sin ascensor. Y tenemos que dar una solución. Hay barrios que se nos caen a pedazos, como dice Manolo, y tenemos que dar una solución urbanística para flexibilizar los criterios y podamos dar porque ahora mismo hay muchas familias sostenidas por los mayores. No sé si me explico. Y eso lo sabemos todos. Es que hay cosas buenas en todos sitios. Claro. Porque la experiencia... Ahora, yo prefiero el consejo de uno que está en el Tajo a grandes discursos, que la gente está harta de grandes discursos. Entonces, tenemos un plan. Lo que sí es verdad una cosa, y yo ahí... yo he estado en Palmera, y hemos estado todos en los sitios, ¿no? No demonicemos esos barrios. Pero yo me niego a pensar, y eso, Eugenio, te lo he oído ya, me niego a pensar, y eso te tenemos que hacer algo, que un chiquillo
que porque nazca en Palmera o porque viva en el Guadalquivir, tú sabes que hay manzanas muy afectadas por temas delincuenciales que tenemos que resolver, delincuenciales que tienen atemorizadas a cientos de familias que quieren vivir dignamente y que están haciendo milagros viviendo con 600, 700 euros al mes, y quieren llevar a su chiquillo dignamente a su colegio. Y tú lo sabes lo que... Entonces, eso es lo que yo te estoy diciendo, independientemente que tengamos entre todos que empezar a subir esos niveles de dignidad. Pero yo me niego a pensar que una persona, y ya tendremos que hacer algo, porque sea de Las Palmeras o del Guadalquivir, esté condenada a no robar nunca. Pero vamos a ver, que yo en todos sitios ha habido acortando, grandes trabajadores. Yo lo que te digo, Salvador, que no está en mí, como agente social, no está en mí. Hay ejemplos de superación en Las Palmeras, que eso yo invito a María Ángeles que los traiga, para que nos dé lecciones a los demás. Sí. Y eso se puede conseguir. En Las Palmeras, en Guadalquivir, creo que en todos sitios. Creo que en todos sitios hay ejemplos a seguir y hay personas que vamos a hacer, eso es, pero que han salido adelante independientemente de la situación y del lugar donde vivan, porque es así. Que esa situación es más complicada que otra. Sí, por supuesto. Pero yo me niego a que esos chiquillos puedan decir, bueno, como soy de Las Palmeras, nadie me va a aceptar en el puesto de trabajo. Hay gente muy brillante en muchos sitios que han salido de Las Palmeras, son fontaneros, por sus padres, que se han venido a menos. Tú lo dices, Salvador, cuando yo hablaba de una radiografía de una familia de cualquiera de estos barrios, no digo de Las Palmeras, digo de cualquiera de estos barrios, una radiografía, cómo llevan nenes al fracaso escolar, cómo llevan nenes a estar en la calle, que hice la radiografía en la intervención. Tú recuerdas que, entre otras cosas, yo planteaba, y antes tú lo has mencionado, yo lo he mencionado, y no estamos de acuerdo en 100%, porque ahí hay cuestiones que hay que ver específicamente. Quizás necesitamos otra hora de debate, ¿no? Para eso, ¿no? Que quizás necesitamos una forma de educación diferente para la situación que estamos abordando. Sí, pero dentro de la OCE, sin modificarla. Gloria Fuerte. De ahí paso. Guadalquivir, hay colegios. Yo como maestro me os invito, por favor. Hay cuestiones, una muy concreta. Cuando tú a un vecino de cualquiera de estos barrios le preguntas, oye, ¿qué pasa con la limpieza? No, si en este barrio se limpia más que en ninguno. Pero es que somos muy guarros. Mira, esa gente no necesita asistencialismo, necesita empoderamiento. Y para empoderarlo hay que escucharlo. Y hay que hacerles partícipes. Y hay que crear políticas que les permitan participar. Los contenedores. Exactamente. Ver, bueno, son las... Una cosa no va acompañando a la otra, Carmen. Yo creo que esto merece quizá otra hora más. Nos la hemos comido, nos hemos quedado el tema de los asentamientos, que era otro de lo que teníamos hoy, que están surgiendo también en la ciudad, que también ayudan a ese empobrecimiento de ciertas zonas, incluso se incluyen en barrios. El último que nos ha llegado a través de una denuncia, zona Parque Cruz Conde, está el Reina Sofía, el campo de fútbol del Fontanal, un asentamiento que prácticamente llega la porquería de la carretera. Nuestro compañero no lo hemos podido ver, pero se ha metido hasta adentro, estaba Cruz Roja allí, que también estaban hoy invitados. También estaba invitado hoy Izquierda Unida, que además Juan Hidalgo sería el encargado de estar aquí. No han podido estar, pero seguiremos debatiendo sobre estos temas. Hay posibilidad de acuerdo, yo me quiero quedar con eso. Sí, y además voluntad. Y voluntad, ¿verdad? O sea, creo que debemos de tomar las bases sobre esto y que después de haber movido, yo os invito a que el día que vosotros queráis volvamos a tocar el tema de la pobreza, porque por desgracia no se llega de un día a otro, tampoco se sale de un día a otro y esto no se va a acabar mañana. La pobreza es transversal, ¿eh? Siempre habrá que recurrir a ver cómo sacar a la gente de la pobreza, ¿eh? Bueno, pues... De manera, posibilidad de acuerdo ahí. Hace falta la voluntad política para pues estoy convencida que la voluntad política también existe, entre otras cosas, porque creo, y me voy a poner en el lugar, en este caso vuestro, con vuestro permiso, que para un político tiene que ser una gran satisfacción marcharse o terminar su trabajo diciendo yo conseguí que esto se solucionara y que este barrio o que esta familia o que este sector saliera de donde estaba. Eso tiene que ser, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista y me pongo en el lugar de ellos si fuera mi caso. Para mí, igual que en cualquier otro trabajo, el conseguir un médico que consigue sacar adelante a una persona que está enferma es su mayor satisfacción. Esto es una zona que está enferma, conseguir sacarla adelante, creo que es la mayor de la satisfacción también para el que se dedica a esto. Y para ellos que no se dedican a esto y se dan el alma. Muchísimas gracias a los cuatro. Nos marchamos ya, les emplazamos el próximo martes también a esta tertulia, a poner las cartas sobre la mesa. Serán
otras personas las que nos acompañen, quizá alguna repita porque le haya gustado la opción. Yo repetiré y ahora les dejamos con el informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a los 4, de verdad.